dicho, lo repito, y nosotros lo hemos comprobado, ¿no? Los peruanos somos muy inteligentes, muy hábiles. Entonces ha habido toda una mala intención y una mala leche de hacernos ver como gente de segunda. Inclusive este presidente de la República, Alan García, nos clavó una espina que hasta ahora no la podemos sacar. A pesar que en estas elecciones han castigado a Alan García, pero esa frase de que son ciudadanos de segunda, refiriéndose a nuestros hermanos de Bagua, refiriéndose a los nativos, ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta categoría, esto implica pues que este señor no tiene la más mínima mentalidad democrática, ¿no? Entonces, al contrario, es un mal peruano, ¿no? Y peor aún si es presidente de la República, ¿no? Entonces, por eso he dicho en un programa anterior y ahora lo repito, gracias a Dios, gracias al Altísimo, que faltan pocos días para que se vaya Alan García. Gracias a Dios. En democracia vamos a esperar ese momento y esa oportunidad de decirle con mucho agrado, pero con mucha felicidad, con mucho gozo, le vamos a decir: chao Alan García, chao, bye bye, ojalá nunca regreses. Eso creo que mucho lo vamos a decir con encanto, con felicidad, con gozo, con algarabía, porque engañó a los peruanos, estafó a los peruanos. He cambiado, voy a traer abajo los TLC, voy a eliminar las services, etcétera, etcétera, y sus promesas de toda la vida. Y sin embargo, nos echó a los brazos del fujimontesinismo porque ya venía pactado con ellos, ya venía conversado con ellos. Y bueno, yo lo he denunciado en 2004, 2005, ahí están mis artículos, felizmente, ¿eh? Ahí están en internet. Yo nunca me arrepiento de lo que he escrito ni lo que digo. Desde hace 4 o 5 años están mis videos. Tengo más de 2.300 videos, ustedes saben, todos los amigos que me siguen por mi blog, por mi cuenta Facebook, por mi cuenta Twitter, ¿ah? Por mi cuenta YouTube. Los amigos en el extranjero que ven mi canal YouTube y bueno, siempre me agradecen que a través de nuestro canal se van enterando de qué es lo que va pasando en el país. Entonces saben de que tengo una línea invariable en años, ¿no? Una línea invariable en años en procesar lo que es el periodismo de compromiso social, ¿no? O sea, los intereses del Perú son primero, la patria es primero, ¿correcto? Primero eres patriota y después eres el profesional de lo que sea, ¿correcto? Primero eres peruano, primero amas tu patria y después lo que sea, ¿no es cierto? Dios, familia, patria, ley, ¿no? Dicen por ahí algunos, ¿no? Entonces me parece que ese orden de prelación es el que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y volver a ser un escarmenado de la educación en el Perú, ¿no? Yo recuerdo, ahora que acabo de ver el Metropolitano, con nostalgia recuerdo los famosos Ícaros. Muchos jovencitos no conocen, eran unos ómnibus plegables, creo que eran de origen belga, que vinieron durante el gobierno de Velasco Alvarado, aquí al Perú, a la vía expresa, ¿no? Y eran los ómnibus del pueblo, recuerdo, ¿no? Porque antes de los Ícaros había los famosos ómnibus, muchos radioyentes se acuerdan, los ómnibus que venían pues de Los Conos a Lima y parecían unas latas de sardina, ¿no? En las mañanas venían los obreros colgados de los pasamanos, ¿no? Muchos murieron por el ansia de llevar a su trabajo, para llevar un pan a su casa, ¿no? Era terrible, ¿no? Con Velasco Alvarado se creó los ómnibus de empresa y propiedad social, ¿no? Muchos se acordarán, ¿no? Que era una modalidad económica que fue muy buena, muy positiva, ¿no? Y vinieron ómnibus nuevos y se mejoró el transporte con Velasco, ¿eh? Yo recuerdo, era muchacho jovenzuelo, ¿no? Y estudiaba acá, precisamente en la gran unidad escolar Melitón Carvajal. Por eso yo aquí en Lince me siento como en mi casa, pues, porque estas calles de Lince las he correteado años, ¿no? He jugado pelota al costado del Parque Pedro Rigallo, Matamula, etcétera, etcétera. Entonces habían estos Ícaros y recuerdo nítidamente que el gobierno militar ordenó que se dispusiese Ícaros especial para escolares, ¿no?
Y recuerdo que los escolares estábamos en Quereirazo, pues, ¿no? Porque había un Ícaro que venía desde la Plaza Grau hasta Villa El Salvador, me acuerdo, ¿no? Entonces, pues los muchachos que vivíamos por acá, por la Victoria, por Lince, pues, por acompañar a los amigos, las amigas, ¿no? Por la novedad, la curiosidad, nos íbamos en los Ícaros que nos puso Velasco Alvarado, ¿no? Y los ómnibus atestados de todos, solo estudiantes, uniforme plomo nomás veía el trito, era una algarabía, una alegría. Digamos, era los años felices, ¿no? Y en la educación nos fue muy bien, ¿no? Vuelvo a repetir, había la educación comercial y había la secundaria industrial, secundaria comercial, secundaria común, ¿no? O sea, el que quería ir a la universidad, el que quería hacer una carrera profesional, llevaba la secundaria común. En Militón Carvajal, donde le estoy dando testimonio, ¿no? Y los que querían, digamos, estudiar una carrera técnica, llevaban secundaria industrial. Entonces, ¿qué te enseñaban en secundaria industrial? Te enseñaban torno, te enseñaban mecánica eléctrica, te enseñaban mecánica automotriz, te enseñaban carreras técnicas, metalurgia, recuerdo, ¿no? Y venían unas inmensas máquinas que le regalaban, me acuerdo, a Velasco Alvarado, y también mandó comprar, y los estudiantes jovencísimos, ¿no? Toditos pues muchachitos, pues de 15, 16, 17, no menos, inclusive estudiando carreras técnicas, ¿no? Muchos hasta el día de hoy mantienen a su familia con eso, muchos ya son abuelos, ¿no? Y en la secundaria comercial estudiaba pues todo lo que era ciencias contables, ¿no? Entonces mucha juventud salió ya preparada, ¿no? Terminó su secundaria ya ganándose sus frijoles, algunos continuaron los estudios y otros no, a otros se perfeccionaron, ¿no? Entonces, recuerdo que ese era un Perú diferente, ¿no? Éramos jovencitos y bueno, pues veíamos un futuro, ¿no? Veíamos que el Estado se preocupaba por nosotros, ¿no? Había un interés, ¿no? De darnos una educación sólida y había un sentimiento de patria, ¿no? Entonces, nosotros, y eso nos dejó muy marcado. Es importante eso, no como la educación de hoy, donde usted abre la tapa del libro de su hijo y lo primero que encuentra es la foto de Alan García, ¿no? Como si fuese pues Alan García un gran héroe, ¿no? Un personaje al cual hay que respetar por sus grandes obras, por sus grandes hechos históricos, ¿no? Cuando ha sido pues y es un pésimo y mediocre administrador, ¿no? Y un político mafioso, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Es un personaje que se acogió a la prescripción, se acuerda de delitos, por enriquecimiento ilícito. Se acogió a la prescripción. O sea, él nunca quiso afrontar un proceso judicial sano y limpio por enriquecimiento ilícito, porque fue un profesional que nunca ejerció su profesión, ¿no? Aunque por ahí aparece un escrito donde firma él conjuntamente con Vladimiro Montesino en un documento donde aparecen ambos como abogados de un narcotraficante, el colombiano Ardila, ¿no? Porras Ardila. Estoy hablando de los años 70. O sea, el señor Alan García a lo que se dedicó es a ser un buen demagogo, un buen mentiroso, ¿no es cierto? Y bueno, pues llegó al partido aprista, ya saben ustedes, metiéndole codazo a las generaciones que estaban encima de él. Quebró un famoso Congreso Nacional, hizo expulsar del partido aprista a mi paisano y un gran líder que tuve el gusto de conocer personalmente, inclusive tenía amistad con mi familia allá en Amayique, en Chiclayo. Este personaje era un gran historiador, un gran orador, un gran político, un señor, como es el caso de Andrés Townsend Ezcurra, que es el padre de la política Anel Townsend, su padre, y también es el papá de Josefina Townsend, ¿no? La locutora de Canal N. Entonces, un señor, Andrés Townsend Ezcurra, fue hecho expulsar por Alan García, quien hizo alianza sucia dentro del partido aprista con Armando Villanueva del Campo para dominar el partido absolutamente. Ya eran esas épocas en las cuales el narcotraficante Carlos Lambert apoyaba la campaña de Armando. Eso ya está probado. Eso está probado. La Villa Mercedes fue comprada, donde vivía inclusive los últimos años de la Torre, fue comprado por Carlos Lambert.
el local de Alfonso Ugarte, también vinculado a Carlos Lambert, y eso lo sabía Armando Villanueva en sus años, en sus buenos años, porque Armando Villanueva fue candidato a la presidencia en el año 1980 y Alan García estuvo atrás de él apoyándolo, ¿correcto? Entonces, estimados amigos, luego vino la carrera desenfrenada de Alan García por ser el líder, se trajo abajo a Armando Villanueva porque sabía que iba a perder las elecciones, ¿no? Una vez que perdió las elecciones y le estuvo en desgracia, lo chancó, hay que hablar así, lo chancó políticamente y luego haciendo con un grupete de gente, todos con antecedentes, todos, y hasta el día de hoy es el modus operandi político de Alan García. Y llega a su gobierno y se demostró que era un mero fanfarrón, un demagogo, que de gobierno no sabía absolutamente nada, era y es un mediocre absoluto en materia de gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Y no lo digo hoy y recién, lo he dicho siempre durante muchos años, sostenidamente con pruebas en diferentes y diversos artículos que ustedes pueden revisar, estimados amigos. Entonces, ahora les traigo a colación esto. Ahora es lamentable que Alan García, habiendo perjudicado al Perú, habiendo dañado a este país que lo vio nacer, lanzándonos a los brazos de Alberto Fujimori, porque precisamente Alan García Pérez, el año 1990, después de que deje el poder, sabiendo que su candidato oficial, el candidato de su partido, era Luis Alva Castro, y que Alan García tenía que apoyar con todo a Luis Alva Castro, sin embargo, ahora está mucho más que probado que Alan García apoyó no al candidato de su partido, sino apoyó a el criminal, a la bestia negra de ahora, Alberto Fujimori. Ahí está, inclusive pagaron un diario, ¿correcto? Pagaron un diario que lo dirigía Guillermo Sorday, y el mismo Guillermo Sorday, que en paz descanse, reconoció que ese periódico, ese diario, que salió en ese contexto de la campaña electoral, salió precisamente para apoyar a Alberto Fujimori en su deseo de llegar a la presidencia de la República, y quien estaba atrás de todo eso era Alan García Pérez. No solamente eso, Hugo Otero fue el asesor de campaña electoral de Alberto Fujimori en el año 90. Y luego le ganan a Mario Vargas Llosa. Eso sabe hacer Alan García, es experto en eso. Y ahora Alan García continúa el pacto con el fujimorismo y con el fujimontesinismo, y ahora está apoyando con todo a Keiko Fujimori. Como lo dije en mis análisis políticos, estimados amigos, Alan García fue muy astuto en esta campaña electoral, fue lanzando una serie de globitos de ensayo y nos presentaba sombras chinescas, ¿no? Hacía apariencia de que apoyaba a tal y cual candidato, y la verdad que no era así. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que algunos decían que Castañeda era su candidato? Y yo en algún momento dije firmemente, que está grabado, le dije, no creo que Alan García va a optar por un mediocre, políticamente hablando, como es Castañeda Locio, ¿no? Que no tiene dos dedos de frente en materia de política, ¿correcto? Este señor simple y llanamente es un ahijado de padrinos mafiosos, eso está probadísimo. Entonces no era Castañeda Locio. En algún momento les dije, es Toledo, y efectivamente con Toledo venían trabajando, y a Toledo inclusive lo levantaron hasta el 31%, ¿se acuerdan? Y venía el supuesto pleito entre ellos, ¿no? Y los analíticos ya iban trabajando, nos diciendo que estaban peleándose Toledo con Alan, y con eso pretendían engañarnos. ¿Se acuerdan? Yo les decía que no es así. A nosotros no se están tonteando, no es así. Y después nos lanzó otro globito de ensayo, otra sombra chinesca, que fue PPK, y que el mismo Alan García, a espaldas de Toledo, y le devolvió la jugarreta que le hizo Toledo cuando fue gobierno, Alan García venía apoyando a PPK, y quien se trae abajo a PPK, quien destruye PPK es a Toledo. ¿Y quién estaba detrás de PPK? Alan García Pérez. ¿Se acuerdan? Está clarísimo. En algún momento la prensa denunció
que el señor Hugo Otero era el asesor de campaña del señor PPK, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues ya todo estaba claro, ¿no? Y el PPK reconoció que Hugo Otero sí, pues lo asesoraba, ¿no? Y hasta Hugo Otero también habló sobre el tema. Y nos seguían engañando, ¿no? Porque lo que estaban haciendo era tapar, encubrir la infladita que iba a venir con Keiko Fujimori, quien, oh sorpresa, sacó 6 regiones en el norte de Lima, ¿no? Y al menos yo conozco cómo se maneja electoralmente estos casos y estos temas. Conozco muy bien, conozco perfectamente, sobre todo en esa región La Libertad, está infestada en las provincias de militantes deshonestos, de militantes que se han acostumbrado a vivir de lo que el partido les asigne en el poder, ¿correcto? Y es muy fácil en las provincias del interior del país, ¿no? Meter una inflada pero potente de votos, sumándose todo eso, puede hacerse ciertas cosas, ¿correcto? Entonces, por eso yo no creo en que Keiko Fujimori ganó esas 6 regiones, y lo que sí estoy advirtiendo es que mucho cuidado, que Alan García está poniendo toda la carne en el asador con la finalidad de que el señor Ollanta-Humala no llegue a la presidencia bajo ninguna circunstancia. Entonces, como advertí hace como 2 o 3 años, quien se quiere constituir en el gran elector de la nueva derecha en el Perú es Alan García Pérez. Para eso sacó del camino a Lourdes Flores, ¿se acuerdan? ¿No? La trajo a desgracia, eso lo escribí, ahí está redactado. ¿Cómo fue el mecanismo? ¿Cuáles fueron las fases de Alan García para traerse abajo Lourdes Flores, disminuir al PPC, ¿correcto? Retraer al PPC, que digamos era la fuerza más connotada de la derecha, y eso le hacía sombra a Alan García, que quiere ser definitivamente el hombre de la derecha en el Perú, y ahora secuestra, lo dije y ahora se comprueba, secuestra a Alberto Fujimori, porque ustedes saben que las llaves de la prisión de Alberto las tiene Keiko, ¿no es cierto? Y con eso mantiene también a Keiko bajo dominio, eso está claro, y en la coordinación es absoluta. Vamos, yo sí, hay llamada, me parece, Caraballo, y efectivamente lo dice un ciudadano con toda la experiencia del caso, ¿no? O sea, no nos puede vencer, pues, ¿no? La mafia es la mafia, pues, precisamente, ¿no? La mafia no es un gatito, ¿no? Que tiene miedo, ¿no? El gatito que ve un ratón y el gatito chiquito se va corriendo cuando ve un ratón. No. Los peruanos nunca hemos sido cobardes, ¿correcto? Que hayamos estado o en algunos temas divididos, ese es otro asunto, pero cobardes nunca, ¿correcto? Cobardes nunca. Hay sangre derramada de nuestros abuelos, tatarabuelos, que han estado en la batalla contra los chilenos asesinos, perversos. Y hemos visto, ahí está escrito en la historia, como niños de 13, 14, 15 añitos que iban a pelear al frente de batalla. Sus cuerpos despedazados por los cañones, fueron abiertos a bayonetazos, destrozadas sus cabezas juveniles, a punta de culatazo de estos chilenos cobardes y asesinos. Ahí están nuestros hermanos compatriotas bomberos que fueron a pelear. Ahí están los maestros de San Marcos, los docentes sanmarquinos que se fueron a pelear, cogieron su fusil. Ahí están los jueces, también fueron a pelear al frente. O sea, los peruanos nunca hemos sido cobardes. De repente, un poquito desordenados, pero cobardes nunca. Ahora es cuando la mafia nos muestra su cara y nos muestra sus colmillos. Hay que salir al frente, pero con decencia, con razón. Hay que salir a pelear dentro del marco de la ley y del Estado de Derecho. Aquí han salido las declaraciones diciendo la verdad. Donde vayamos, al mercado, a comprar, al trabajo, donde vayamos, hay que predicar que este 5 de junio debe triunfar la dignidad peruana. Hola.
así como se Castillo. Buenas tardes. Hace temores, miedos y ha entrado en duda a la gente, pero todos estamos claros y el 5 de junio nos vamos a dar un abrazo fuerte a la distancia porque vamos a celebrar al Perú con el Mala. Muchas gracias a todos. Así se habla, señor. Hay que apoyar la dignidad de este país. La mafia no puede ni debe triunfar. Eso sería, como dice Mario Vargas Llosa, ilustre peruano que nos honra en el mundo entero y a doquiera que va, al foro que va en cualquier parte del mundo, sigue denunciando a esta mafia fujimontesinista. Y aquí la prensa grande, lamentablemente, utilizando el espectro radioeléctrico de todos los peruanos, quiere tratar de convertirnos aquí en cuyes, quiere que nuevamente nos maltraten, nos torturen, nos sigan tratando como lo peor de lo peor, como aquel presidente que se fue y renunció por FAC, como si los peruanos fuésemos habitantes de una chanchería. No, pues, así no son las cosas, ¿no? Yo creo que eso hay que pararlo y hay que darle cara a la mafia. Y así como hizo esta juventud, que no le tocó pero ni el pelo, ni siquiera sobaron mal el auto de Jaime de Altao, pero le dijeron sus frescas. Lo que pasa es que ellos quieren ocultar al máximo que le dijeron la verdad, que Jaime de Altao es un fujimorista, pues. Es un fujimorista, estuvo en Cable Canal Noticias, el canal comprado por Vladimiro Montesinos, por Vicente Checa, Carmel del Solar, y este señor ahora quiere pintarse como el adalid de la libertad de prensa. Por favor, pues, a otro perro con ese hueso, ¿no? Las cosas no son así. Y ya para retirarnos, qué buen editorial decía de César Lévano, donde desnuda a Hernando de Soto, el gran personaje que ha venido a apoyar a Keiko Fujimori, pero aprecien la catadura moral de este personaje. Dice así, con esto nos vamos. A propósito, en El pez en el agua, la obra de Mario Vargas Llosa, aquí cuenta cómo apareció de Soto en el mitin de Libertad contra la estatización de la banca, estamos hablando de los años 80. Su presencia en ese estrado dio lugar a muchas presiones en la sombra que yo resistí, convencido de que quienes se oponían a que hablara entre mis amigos, alegando que sus palabrejas en inglés provocarían risotadas en la plaza, lo hacían por celos y no, como me aseguraban, porque les parecía un hombre con más ambiciones que principios y de dudosa lealtad. Su conducta posterior dio amplia razón a mis amigos. La víspera misma del mitin del 21 de agosto, del que era en teoría parte activa, de Soto celebró una discreta entrevista con Alan García en Palacio de Gobierno que sentó las bases de una provechosa colaboración entre el gobierno aprista y el Instituto Libertad y Democracia, que catapultaría al personaje en una carrera de un arribismo desalado que alcanzaría nuevas cumbres luego con el gobierno y con la dictadura del ingeniero Alberto Fujimori. Pluma de Mario Vargas Llosa. Hernando de Soto, tremendo arribista y tremendo oportunista desde los 80, y lo denuncia el propio Mario Vargas Llosa en la obra El pez en el agua. Ese es el fujimontesinismo, pues. Expertos en mentiras, expertos en demagogia, expertos en psicosociales. Pero no nos van a vencer la moral. Los repúblicos y los demócratas tenemos que estar de pie, sin miedo, sin temores, sin complejos. ¡Hasta mañana! ¡Chau!